resulta que ahora Venezuela, al igual que lo que está pasando con la malaria, la tosferina y otra serie de enfermedades que se consideraban superadas en el país desde hacía ya varias décadas, más de 50 años, hoy está nuevamente campeando en el ambiente nacional y somos campeones a nivel internacional en materia de malaria, etcétera, y esta enfermedad desgraciada que es la hiperinflación que afecta a todos los venezolanos. Ustedes aquí pueden ver cómo ha ido aumentando el fenómeno inflacionario en una manera extraordinaria año tras año. Ese es el promedio de incremento mensual, intermensual de los precios, que ya en el 2008, en los 3 primeros trimestres del año, ha llegado a un promedio cercano al 90%, 80 y tanto por ciento, estimados de Ecoanalítica, que son ligeramente superiores a los estimados de la Asamblea Nacional, pero que en cualquiera de las fuentes que se tomen en consideración realmente son dramáticos. Y cuando nosotros hablamos no solamente de la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que estimaba el Banco Central hasta el año 2015, cuya metodología la hemos continuado nosotros en nuestros estimados, sino que tomamos ahora la inflación subyacente, es decir, la misma inflación a nivel de consumidor, pero corrigiéndola por, digamos, la ausencia de controles de precios y por factores de carácter estacional. Vemos que esa inflación subyacente ha sido sustancialmente mayor. Ustedes tienen en la línea roja cuál ha sido el comportamiento intermensual de la inflación a nivel de precios al consumidor por la metodología del Banco Central, y en las barras azules cuál ha sido esa medición de inflación subyacente, que ha sido sustancialmente mayor en los primeros meses del año. Sin embargo, fíjense ustedes que en el mes de febrero y en el mes de marzo hemos tenido una cierta corrección a la baja de esta inflación. Esto no es mayormente una noticia que nos debe llevar a alegría de pensar que estamos en un proceso de abatimiento del proceso inflacionario, sino esto más bien responde a factores de carácter estacional, entre otras cosas por la relativa estabilidad que tuvo el tipo de cambio en el mercado paralelo durante esos meses, por razones estacionales, pago de impuestos, supervisión sobre algunas compañías que se limitaban de adquirir divisas, etc. Pero que sin embargo es muy probable que con este nuevo disparamiento que ha habido en la cotización del dólar paralelo durante las últimas semanas, es lógico que prevamos que la inflación tanto a nivel del Índice Nacional de Precios al Consumidor como la inflación subyacente va a mostrar nuevamente un repunte a partir del mes de abril y meses subsiguientes. Por lo tanto, estamos muy lejos de poder decir que estamos en un proceso de control de la inflación. ¿Qué significa esa inflación de 70%, 80%, 90%, 85% intermensual en términos anuales? Esto es algo que hay muchas personas piensan que, bueno, si la inflación es 80%, multiplicamos 80 por 12 y esa es la inflación anualizada. No, no es así. Esto simplemente es una inflación por interés compuesto y que implica que una inflación intermensual de 80%, es decir, repetir la inflación mensual en 80% a lo largo de los 12 meses del año, implica una inflación anual superior a 115.000% por año. Una inflación de 85% intermensual, que ha sido la inflación promedio que hemos tenido en los 3 primeros meses del año, implica que si se mantiene esa inflación a lo largo de todo el año 2018, vamos a tener una inflación anualizada de 160.000%. Si la inflación intermensual está en el orden de 100%, estamos hablando de una inflación de 409.000%, y si hablamos de una inflación de 150% por mes, estamos hablando de una inflación anualizada de 596.000, casi, de 5.900.000 y tantos %. Es decir, unas estructuras inflacionarias descomunalmente altas, que incluso ya estamos en los 2 primeros estratos, 80-85%, estamos allí, que por lo tanto de mantenerse esos procesos de inflación intermensual a lo largo de todo el año, ya estamos hablando de una inflación superior al 100.000% para el año 2018.
¿Qué ha causado este fenómeno hiperinflacionario en el país? Bueno, han sido múltiples las razones que explican y que las podemos resumir en una forma muy sucinta en estas láminas. En primer término, tenemos una monetización de los enormes déficits